Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso tu nombre, Jesús. Aleluya. Que el Señor me los bendiga a todos los que están en este momento conectados a través de estas redes sociales. He querido compartir con ustedes unos minutos. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso tu nombre, Jesús. Saludos para todos mis hermanos y amigos que van a estar viendo esta transmisión. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso tu nombre. Que tengan muchas bendiciones cada uno de ustedes, los que están en este momento y a estas horas, pues conectado allí a través del Facebook, y es un enorme privilegio poder compartir con cada uno de ustedes y poderlos saludar, poderles bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos caóticos en los cuales la humanidad está confundida. Muchos aún no entienden por qué está pasando todo esto. Y como ya en otra ocasión, pues estuve compartiendo con ustedes sobre esta crisis que el mundo entero está viviendo. Y como ya sucedió en otro tiempo de la historia, el mundo no entendió. Y hoy no es la excepción. Así que yo quisiera que analizáramos en este momento las palabras de nuestro Señor Jesucristo en relación a lo que sucedería en este tiempo, y de una manera sorprendente estas palabras se están cumpliendo. Como él mismo dijo, el Señor dijo que cielo y tierra pasarían, o sea, todo esto tendría un final, aún el cielo y la tierra tienen un final, por lo menos el cielo que existe ahora y la tierra que existe ahora. Luego Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, los cuales serán eternos y nunca volverán a ser destruidos. ¿Por qué? Porque en los nuevos cielos y la nueva tierra morará la justicia y no existirá más el pecado, porque el pecado es lo que origina, es lo que ocasiona la destrucción de las cosas creadas. Imagínense que aún allá en el cielo mismo, el pecado ocasionado en Luzbel
trajo como consecuencia que el cielo mismo recibiera una sentencia, la cual se está esperando que se ejecute al final del tiempo, cuando los cielos mismos serán deshechos, como lo dice el apóstol Pedro. Y Dios va a crear cielos nuevos. ¿Por qué? Porque esos cielos fueron contaminados. Por eso es que en la nueva creación no existirá el pecado. El mismo huerto del Edén, Dios le creó una sentencia, por cuanto allí también se ocasionó el pecado. Imagínense que el huerto del Edén tenía ese gran privilegio, primeramente, de que allí se paseaba el Señor, que allí habitaba la presencia misma de Dios, y que los seres humanos, en este caso Adán y Eva, tendrían este gran, enorme privilegio de vivir, convivir en este paraíso terrenal, y que este paraíso pudiera ser el centro de todas las operaciones del Señor aquí en la tierra. Era la capital de la tierra. Oiga, el huerto del Edén sería la capital de la tierra, o sea, donde estaría el trono de Dios, y donde en este caso Adán y Eva y sus descendientes tendrían la obligación de poder presentarse ante ese Dios y adorarlo. Y eso aún el huerto lo perdió ese honor, ese privilegio. Por lo menos en aquel momento Dios mismo uh, um, dejó de ser el, el habitante principal y número uno de ese lugar. Y entonces luego Dios pues castigó a los seres humanos y los sacó de ese huerto. Y a partir de ahí Dios ese huerto le colocó en un lugar específico. En alguna otra ocasión pues he compartido esa enseñanza. Lo que quiero decir con esto es que el huerto mismo perdió un privilegio de ser la capital, de ser el centro de operaciones divinas y humanas aquí en la tierra. Por eso es que ese nuevo lugar está reservado para la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es, como quien dice así, la que viene a sustituir el huerto que existió en el principio. La Nueva Jerusalén es el lugar que Dios ha creado, donde mora la justicia, donde no habrá más injusticia, ni más pecado, ni desigualdad, ni odio, ni rencor, ni avaricia, ni codicia. Imagínense, el ser humano en el huerto del Edén, el enemigo le metió la codicia, le metió un problema en el corazón de orgullo, de arrogancia. Gloria a Jesús. A ver si alguien, bueno, me puede escribir ahí si cómo está, si estamos bien con el audio en este momento. Yo sé que por las carreras acá no pude colocarme un audífono para monitorearlo, para escuchar. Gloria a Jesús. Vamos a ver si podemos. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga a todos los que están conectados. Recuérdese que este mensaje después lo subo a YouTube, porque este tiempo que estoy con usted, lo subo a YouTube porque en este momento todavía el canal de YouTube lo tenemos penado, está penalizado por una denuncia de alguien que se sintió molesto porque mencionamos su nombre como alguien que se ha extraviado de la sana doctrina y que está llevando a muchos por un camino equivocado. Y entonces alguien dirá, pero ¿por qué se mete usted en lo que no le importa? No, pues sí me importa, porque es una persona que lo tuvimos en la programación de nuestro canal en Honduras durante mucho tiempo, y que muchos se volvieron admiradores y seguidores de este predicador de la palabra de Dios.
pero que luego últimamente pues ha dado un giro y a raíz de eso pues tuve yo que salir no tanto a la defensa, sino a alertar, a avisarle a todos los que en su momento lo vieron por mucho tiempo a través de nuestro canal y de que tener, bueno, a tener cuidado, porque así eso le puede pasar a cualquiera que no, que se descuida en este camino y que el diablo lo puede engañar, lo puede hacer irte por un lugar equivocado. Entonces, esta persona, pues a raíz de esta transmisión, de esta predicación en la que yo mencioné esto, pues, pues puso la denuncia en YouTube. O sea, lo que hacen es como decir, bueno, voy a eliminar, a pedir, solicitar a que alguien, a bloquear a todos aquellos que están diciendo esto como para evitar que esta verdad llegue a muchas personas. Entonces, eso fue lo que pasó. Que, gloria a Jesús, gracias hermano Pablo el aviso. Gloria al Señor, amén. Así que entonces, eh, a raíz de esta denuncia, pues entonces el canal de YouTube, pues me lo penalizaron por 3 meses, donde no puedo transmitir en vivo. Solamente puedo utilizarlo para subir un material ya pregrabado, no se puede hacer una transmisión en vivo. Y está penalizado, esta penalización, pues todavía le falta más de un mes, hasta creo que el 28 de agosto. Gloria al Señor. Entonces, les estaba diciendo que la nueva Jerusalén será el lugar que vendrá a sustituir en lo que en el principio fue la idea de Dios con el huerto del Edén. Así que entonces, el pecado trae una consecuencia sobre nuestra vida personal, pero también trae una consecuencia en nuestro entorno. En nuestro entorno, todo lo que está a nuestro lado, todo lo que está bajo nuestra obligación, nuestra supervisión, nuestra responsabilidad, termina siendo afectado. Mire, por ejemplo, nosotros que tenemos este llamado de dirigir a una grey, un rebaño, de ser pastores, cuando nosotros nos equivocamos y cometemos un fallón en este camino, no solamente trae consecuencias en nuestra vida, sino que también trae consecuencias sobre todo lo que nos rodea, sobre la misma obra, sobre la misma grey. Y las cosas no funcionan de la manera que deberían de funcionar. Las cosas o sea, esto se va muriendo la vida espiritual nuestra, se va muriendo la vida espiritual ministerial, se va muriendo la obra completa y aún las ovejas son afectadas. Por eso es que cuando esto pasa, uno tiene que ser una persona pues responsable y reconocer si hemos fallado ante Dios, arrepentirnos primeramente, pero también en su momento tenemos que hacernos a un lado para que no hayan esas consecuencias. Y yo puedo mostrarle un montón de evidencias bíblicas de lo que le estoy hablando. Por ejemplo, cuando el rey David cometió esta enorme falla con Betsabé, cuando cayó en adulterio, esto le trajo una consecuencia gravísima sobre su familia, sobre su reino, sobre su gobierno. Eh, eh, por la misma boca de él dio la sentencia cuando Natán lo, lo encaró y David dijo, pues, ¿quién ha hecho todo esto? Cuando Natán le usó como un tipo de parábola para hacerle ver, para hacer entender a David, cuando le dijo a un hombre que teniendo muchas ovejas, teniendo una amistad que vino a visitarlo para quererle hacer un banquete, no le mató ninguna de sus ovejas, a las cuales tenía en abundancia, sino que fue y le tomó la única que tenía su vecino. Y entonces David se molestó y dijo, ¿quién fue el que hizo esto? Esto es una ingratitud. Entonces, él estaba dando a entender Natán que él como rey tenía derecho a tener varias mujeres. La Biblia no decía que muchas mujeres, pero sí varias. Entonces solo los reyes tenían ese privilegio. Y entonces y era para evitar este tipo de problemas. Entonces, pudiendo él tomar una de su reino que estuviera libre
y poder convertirla en su esposa, en una reina. De hecho, que David tuvo varias esposas, por lo menos unas 10 se le conocen. Entonces, pudiendo tener y que ya tenía varias esposas, que es lo que llamaríamos nosotros aquí en la parábola, varias ovejas, él no usó ninguna de las suyas, sino que se fijó en la única que tenía su vecino, porque Urias no podía tener más de una mujer, porque eso sería adulterio. Entonces, cuando David reconoce su pecado ante Dios, la sentencia que él mismo dio cuando dijo, el hombre que tal hizo, que hizo esto, dice, debe de pagar 4 veces lo que ha hecho, 4 veces, debe de pagar con 4 corderos, con 4 ovejas, con 4 víctimas, con 4 sustituir. Y eso era un mandamiento de la ley. La ley establecía que cuando alguien robaba algo, debía de devolver 4 tanto lo robado. Entonces vemos nosotros cómo David, en este caso, perdió a 4 de sus hijos, 4 de sus hijos. Mire qué terrible, cómo las consecuencias son tan graves. Incluso cuando Absalón se levantó contra David y le quitó su reino, lo sacó del palacio, lo hizo salir huyendo, le quitó las mujeres, le quitó todo, le quitó todo. Le arrebató todas las ovejas que tenía David, en este caso comparándolo con la parábola, que las ovejas eran representación de las mujeres. Entonces, vemos la consecuencia del pecado, la consecuencia. El pecado trae consecuencias gravísimas sobre la vida humana y también sobre lo que nos rodea. Vemos también cuando David cometió el otro pecado de que hizo el censo para el pueblo, o sea, censó el pueblo. Censar el pueblo, ¿por qué fue un pecado? Porque David ¿por qué quería saber cuántos soldados tenía a su disposición? ¿Por qué quería saberlo? Cuando el hombre quiere saber lo que tiene, es para luego decir, me falta más o estoy bien, con esto tengo suficiente. O sea, o soy poderoso, soy grande. Entonces, conocer el número de su ejército significaba tener su confianza puesta en el ejército y no en Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar lo que está en la tierra para saber cuánto tengo, qué grado de capacidad tengo, cuánto me puede, o sea, cuánto me ha dado Dios. El problema es que de pronto puedo dejar de ver a Dios para ver lo que me ha dado Dios. Y eso es un pecado gravísimo porque nos caemos en el pecado de la arrogancia, en el pecado del orgullo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Por tanto, cuando Dios ve que David hace este censo, Dios envía un juicio contra David, y ese juicio contra David también afectó a su pueblo, porque Dios le preguntó a David a través del profeta qué tipo de castigo quería. Le puso opciones. Oiga, qué tremendo, qué privilegio el de David. Claro, las 3 eran duras. Y David dice, bueno, yo sé, me acabas de decir que si uno de los castigos que puedo obtener es que mis enemigos me derroten, y dice, no, si yo caigo en manos de mi enemigo no van a tener misericordia de mí. Entonces, David eligió mejor caer en manos de Dios. ¿Por qué? Porque David dice, bueno, yo sé que en manos de Dios me va a castigar, pero tampoco me va a destruir, porque Dios nunca trae disciplina con el objetivo de destruir a nadie, de matar a nadie, de eliminar a nadie, no, lo hace con el objetivo de que nosotros eh, eh, nos arrepintamos. Gloria a Jesús. Quiero leer, quiero leer un texto que está en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17. Gloria a Jesús. Dice así este texto de Lucas capítulo 17, hablando sobre las señales que habrían para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Dice, verso 20, dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él era el reino de Dios. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, ni les sigáis. O sea, si tú quieres ver, si tú piensas que volverás a ver al Hijo de Dios exactamente como lo estás viendo en este momento, en una naturaleza humana, haciendo milagros, haciendo cosas sorprendentes, no crean. ¿Por qué? Porque esto ya lo hice o lo estoy haciendo en este momento y lo que luego vendrá serán juicios. Mire qué gran diferencia. Serán juicios los que luego vendrán. Yo no, ya no estaré ahí en medio, no volveré a la tierra para venir a buscar que el hombre se arrepienta por medio de mis milagros y de las señales que yo realizo, sino que traeré un juicio que tendrá el objetivo, primeramente, no de destruir, sino de darle a los seres humanos una oportunidad de arrepentimiento. El ser humano tiene que entender que ha vivido a espaldas de Dios, ha vivido en el pecado, creyendo que nunca habrían consecuencias, pero sí las hay. Le he estado enumerando una serie de consecuencias. Cuando vuelvo a la historia de David, cuando David, esa historia está en segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, dijo, le dijo a Joab, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Mire qué tremendo, yo quiero saber con cuánto yo dispongo, cómo está mi gobierno, cómo está mi alcance, cómo está mi equipo de combate, cómo está mi equipo de producción. Censar al pueblo, ahí se tenía que saber cuánto tenía David, a cuánto gobernaba, cuántas personas estaban integrando la parte económica, la parte militar, la parte burocrática y qué sé yo, cada una de estas áreas en las que tenía el gobierno David. Entonces viene y él dice, yo quisiera saber cuánto, quiero saber el número. Joab respondió al rey, añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Todavía el general le estaba dando una voz de alerta. Mira, David, si tú tienes tantos millones, pues que Dios te los multiplique, pero no necesitas saber cuánto realmente tú tienes. Lo importante es que tú sepas que Dios está contigo. Y entonces, eh, eh, pero dice, pero la palabra del rey, verso número 4, pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y sobre los capitanes del ejército, o sea, no solo la gente de Joab, sino también los demás capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y esto
le trajo a David una terrible consecuencia. Verso número 11 dice, y por la mañana cuando David no se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, vaya para que yo te la haga. Vino pues Gad a David y lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Mira qué es lo que le voy a responder al que me ha enviado. O sea, le estoy diciendo, decide porque tengo que darle esta respuesta a Dios. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Qué terrible. Una decisión de un gobernante, una decisión de alguien que tenía que tener una actitud humilde, una actitud totalmente sumisa y dependiente de Dios. Decidió en su momento David poner su confianza en lo que él tenía, conocer lo que él tenía. Cuando nosotros debemos de entender que cuando somos servidores de Dios no tenemos nada, nada es nuestro. Podemos tener mucho, pero nada es nuestro. Podemos tener bastante, pero nada es nuestro. Todo es del Señor. Por eso dijo Job cuando vivió su prueba, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Con esta situación que estamos viviendo, con esta peste que se está viviendo, hay mucha gente que no está entendiendo que detrás de estas crisis está la mano de Dios. Así como cuando David inteligentemente dijo David, bueno, he metido las patas, he metido los pies, he metido las extremidades, me equivoqué. Dios me manda a avisar de que me va a mandar un castigo por equivocarme. Mire que David no comenzó a decir, Dios, perdóname, oh Dios, o sea, me refiero a que cuando no dijo Dios, perdóname, eh, David no es que no estaba reconociendo su pecado, sino que David estaba reconociendo que el pecado tiene consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce la voluntad de Dios, vamos a ver, vamos a tener aquí un pequeño problema, vamos a ver si lo soluciono. Oh, aleluya, vamos a ver qué me pasó. Gloria a Jesús.
a Dios, vamos a ver. Gloria a Jesús. Bueno, sé qué me pasó acá con este monitor. Aleluya. Dios. Ok, vamos a continuar. Ya después vamos a ver si lo solucionamos esto. Así que entonces, David sabía, David estaba reconociendo que el pecado tiene consecuencias. Es el problema del ser humano, que el ser humano, cuando se le dice que se ha equivocado, cuando se le dice que está actuando, que está actuando mal, el ser humano tiende a decir, bueno, ok, me arrepiento, perdóname, Señor, pero que no me vengan las consecuencias. Eso es imposible. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Eso es inevitable. Hoy en este tiempo, el mundo está viviendo una crisis muy complicada, pero no quiere aceptar que esto es mano de Dios. O sea, la mano de Dios está detrás de estas crisis. Porque lo que Dios busca es que el ser humano se arrepienta. Cuando Dios le dice a David, a través del profeta, te doy 3 opciones. Mire que David no dijo, Señor, pero mira que perdóname por el error, me arrepiento, no debía haberlo hecho, ¿no? Si eso es cierto, eso debe de existir en nuestra actitud de arrepentirnos, sí. Y alguien dirá, pero David en ningún momento allí se ve que él haya dicho, no, sí, pero hey, me equivoqué, no debía haberlo hecho. No es que David no se arrepintió, no es que David no le, a David no le importó. La actitud de David, mira la actitud de David, es la que nos dice a nosotros la verdad de lo que sucedió. Cuando David dice, bueno, claro, yo sé que el castigo vendrá, ¿no? O sea, entonces estaba reconociendo que el pecado tiene un castigo y tiene una consecuencia. Y eso es lo que Dios busca en el ser humano, que el ser humano no simplemente diga me arrepiento, porque eso es costumbre del ser humano, decir me arrepiento. Pero primeramente comete el grave error de decir me arrepiento, pero luego continuar haciendo lo mismo. Porque lo que menos quiere el ser humano es recibir la consecuencia. Cuando usted acepta la consecuencia, está aceptando el error. Porque cuando el ser humano no acepta el error, siempre mirará la consecuencia como una injusticia. Como decir, no, esto no está correcto, esto no me lo merezco, esto no está bien. Porque a veces el ser humano piensa que el arrepentimiento significa dejar de recibir una consecuencia. No, no es así. La consecuencia tiene que llegar porque Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Así que entonces, basado en esta experiencia del rey David, mire cómo una equivocación
afectó su vida y afectó su entorno y a las personas que eran parte de su gobierno, las personas que él debería de estar cuidando y protegiendo y dirigiendo, también recibieron una consecuencia, porque nuestras malas decisiones o nuestras buenas decisiones van a impactar en aquellos que nos rodean. Alguien puede decir, pero si es que el que te equivocaste eres tú, pues paga tus consecuencias tú, o pague las consecuencias usted, no tiene por qué pagar las consecuencias otra persona, pero bueno, es que las consecuencias, veámoslo de esta manera. Si una persona, por ejemplo, que es cristiano, que es una persona que tiene una vida disciplinada, que ama a su esposa y a sus hijos, que es responsable con ellos, o las esposas que aman a sus hijos y a sus esposos y que es responsable en su hogar, con su familia. Mire cuando la mujer deja de amar a su esposo, de respetarlo y pone la mirada en otro hombre y cae en un estado de pecado, de adulterio, y luego ella tiene que entender que si ese pecado es descubierto por su esposo, va a traer graves consecuencias, no solamente en su matrimonio, sino también en sus hijos. Aparte que de recibirá su juicio de parte de Dios. Cuando el hombre también empieza a jugar con esta cuestión del pecado y comienza a vivir en una vida de adulterio, debe de entender que tarde o temprano su pecado se va a descubrir y que si lo descubre su esposa, lo más seguro lo va a echar de su casa o se va a ir ella y se va a llevar los niños y el matrimonio se va a destruir y alguien puede decir, pero bueno, hey, qué bueno, voy a quedar libre. No, pues el problema es que lo primero que comienza a ver es que comienza una lucha, si hay intereses económicos, comienza una lucha en los tribunales, en los juzgados, donde ya la mujer comienza a pedir sus derechos y a pedir sus derechos adquiridos como esposa y los derechos de sus hijos. Y es donde el hombre comienza a pegar brincos y a decir, no, no es posible, ¿cómo voy a que me van a quitar la casa? ¿Cómo me van a embargar mi salario? ¿Por qué? Porque tiene que empezar a pagar una pensión alimenticia para sus hijos que quedaron ahora dentro de este matrimonio roto. Y es cuando la persona comienza a quejarse, a llorar, porque dice, pero no es posible que, señor juez, ¿cómo me va a poner esta gran carga a mí? ¿Cómo me va a quitar la mitad de mi salario? Bueno, debes de entender cuando tú cometiste este error que esto trae una consecuencia. Entonces, querramos o no querramos, hay consecuencias. Si el hombre que deja de llevar su sustento a su casa correctamente y completamente, como debe de hacerlo todo como buen padre, como buen esposo, y comienza a andar en las cantinas, comienza a andar en los bares, comienza a malgastar el dinero, debe de saber que ya sus hijos no van a recibir las vitaminas que recibían siempre, no va a recibir los nutrientes, los minerales, el alimento completo, ya va a empezar a escasear la leche en su casa, va a comenzar a escasear el cereal en su casa, va a comenzar a escasear a escasear la ropa, los zapatos, el estudio y cuántas cosas que son necesarias para la vida de crecimiento de un niño. O sea, este niño comienza a pagar unas consecuencias que él no, de un error que él no cometió, lo cometió aquel que está por encima de él, aquel que tiene autoridad sobre él. Entonces, las malas decisiones de nosotros, los seres humanos, que tenemos una responsabilidad y una obligación, afecta no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás. Es lo mismo que estamos pasando en este momento con esta situación. Hay una consecuencia. Volviendo al libro de Lucas, libro de Lucas, gloria a Dios, que Dios me lo bendiga a todos los hermanos que están ahí conectados en este momento. Gloria a Dios. Vuelvo al libro de Lucas en el capítulo 17. Capítulo 17 del libro de Lucas. Dice, leí hasta el versículo número 23. Luego dice el versículo número 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro,
así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Que sea desechado por esta generación. Dice, el Señor, dice, yo no volveré, yo no regresaré hasta que no suceda esto. ¿Qué es esto? Dice, el rechazo de esta generación. Mire qué tremendo. Poderoso es el Señor. Cuando el Señor dice esto, luego da una pista. Dice, vuelvo al versículo número 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lo primero, como fue en los días de Noé. Pero en el contexto el Señor ha dicho, antes de mi venida primero tengo que ser rechazado por esta generación. Hablaba primeramente de aquella generación que estaba en su tiempo, pero también hablaba de los tiempos de la generación final, la generación que tendría un mayor rechazo, tanto por el Señor como por el Evangelio de Cristo, por la palabra de Dios. Esta generación, la generación actual, es la generación que tiene un mayor rechazo por el Evangelio de Cristo, por el señorío de Cristo, por el reino de Cristo, por la palabra de Dios. Porque aún aquellas que se dicen ser congregaciones de Dios, congregaciones del Señor, aún aquellas que aparentan ser congregaciones cristianas, no lo son. Han rechazado el señorío de Cristo. Cristo no gobierna en esas congregaciones. Han rechazado el evangelio de Cristo. Ellos tienen otro evangelio, un evangelio acomodado a sus intereses. Han rechazado la palabra de Dios porque la han sustituido por su propia palabra. Usted va a una congregación de la actualidad. No estoy hablando del 100% de las congregaciones, estoy hablando de un 95% quizás de congregaciones de la actualidad. Usted no escucha palabra de Dios, usted escucha palabra de hombre, evangelio de hombre, un evangelio humanista, un evangelio que lo que busca es ensalzar al ser humano, es hacerle ver al ser humano como tan importante, de tal manera que han separado o han apartado o han quitado el señorío de Cristo para señorear ellos, para que señoree el hombre, el ser humano, con todos sus antojos. Hoy enseña un evangelio avariento, codicioso, vanaglorioso y vanidoso. La mayoría de personas en las congregaciones de la actualidad son personas llenas de vanidad, avaricia, codicia, todos los males del ser humano. Ya no es Cristo quien los gobierna, sino que ellos deciden qué es lo que deben de hacer. Ellos son los que dicen qué es lo que van a hacer mañana y pasado y el siguiente día y el siguiente mes. Porque ellos dicen, yo decreto, yo establezco, yo declaro. O sea, ya no dicen si el Señor quiere. O sea, han sustituido la palabra de Dios, el evangelio de Cristo y el señorío de Cristo. Ellos no son esclavos de Cristo, ellos son los que dan órdenes. Cristo en esos lugares es el esclavo de ellos. Así que entonces cuando hablamos de que sería rechazado, no solo estamos hablando de los mundanos, no solo estamos hablando de que hoy en día el ser humano se ha vuelto independiente de Dios de tal manera que ya el ser humano decide cómo vivir la vida.
cuándo quitarse la vida y cuándo no. Mire qué terrible. Ellos deciden cuándo le quitan la vida a una persona, cuándo deciden que venga al mundo y cuándo no. El aborto. Ellos deciden cómo es el matrimonio. Dios estableció que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, eso está escrito en su palabra, pero ellos dicen, no, el matrimonio es entre dos personas que se amen, o dos cosas que se amen, o dos seres que se amen. Si un ser humano se ama con un perro, pues entonces eso es un matrimonio. O sea, el ser humano ha sacado a Dios, ha rechazado a Dios, ha rechazado la palabra de Dios, ha rechazado a Cristo, ha rechazado el evangelio de Cristo. Y esta es la generación que más lo ha rechazado. La mayoría de seres humanos viven en pecado, viven de acuerdo a sus propios intereses, su propia manera de ver las cosas, de ver la vida. Han desechado a Dios, lo han sacado. Así que entonces Jesús dijo, tendría que haber un tremendo rechazo. Esta es la generación que más rechazo tiene por Jesús y por su evangelio. Pero dice el Señor, así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, en los días que vuelva el Hijo del Hombre. Y dice él cómo era la actitud de las personas en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En el libro de Mateo hay una palabra que se añade en que Mateo, no es que se añade, sino que Mateo la incluyó, o sea que fue un poquito más detallista en esta, en este evento. Mateo capítulo 24. Gloria a Jesús. Quiero detenerme acá para que podamos entender lo que le estoy hablando de este asunto. Dice así. Mateo capítulo 24. Versículo número 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Lo mismo que dice Lucas. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo mismo que dice Lucas. Pero mire lo que Mateo nos dice, que Jesús añadió en esta declaración y que Mateo la recogió y la escribió. Dice, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, dice. Así como en los días de Noé estaban comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento. Y como en el tiempo de Lot, compraban y vendían, plantaban y edificaban.
Cuando nos habla del tiempo de Noé, dice que la vida en el tiempo de Noé era una pura parranda, pura fiesta, comiendo y bebiendo. No se refiere a la comida y la bebida normal que los seres humanos necesitamos, sino que estaba hablando de una vida de fiestas, de una vida desenfrenada. Comer y beber ahí significa una vida desenfrenada en el mundo de pecado, con orgías, con fornicación, con violencia, con arrogancia, con codicia, avaricia y vanidad. Los seres humanos solo tenían tiempo para exhibir sus riquezas, lo que ellos tenían, los que ellos poseían. Lo único que les interesaba era vivir la vida loca. Habían olvidado a Dios para vivir de lo que tenían, diciendo yo soy poderoso, yo tengo de todo. Y de esquina a esquina estaban las fiestas, estaba la parranda, la música, las carneadas, las cervezas, el licor, el sexo, el pecado. Lo mismo está en este tiempo que hemos estado viviendo antes de que viniera la crisis de la pandemia del COVID-19. El mundo solo ha tenido tiempo para estar en fiesta. Mire qué tremendo, cómo exactamente se repitió el tiempo. Casándose y dándose en casamiento significa que el ser humano estaba viviendo un desenfreno sexual, donde ya no le importaba los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios, las reglas de Dios, como estamos en este tiempo. Así que cuando viene la crisis al mundo, es mano de Dios trayendo consecuencia al pecado del ser humano. Jesús dice que en el tiempo de Lot, las personas estaban, mire, lo voy a volver a leer. Lo voy a volver a leer. Capítulo 24. Leo donde dice en el versículo 39. Perdón, leo el verso 37 nuevamente. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, o sea, en pura fiesta, casándose y dándose en casamiento, o sea, un desenfreno sexual, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces luego vamos a Lucas nuevamente. Lucas dice, en el capítulo 17, verso 28, así como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, lo mismo que el tiempo de Noé, o sea, una vida de fiesta, de desenfreno, de vanidad, de orgullo, de exhibir lo que tengo, el poderío que tengo. Así ha estado el ser humano. Mire, cuando la persona empieza a tener dinero, comienza a ganar dinero, comienza a exhibir lo que tiene. Yo me fijo que un montón de personas que en Honduras, que yo conocí, aún muchos de ahí del Palacio del Rey, un montón de arruinados, por así decirlo, y alguien diría, ay, perdón, pida perdón, pastor, porque le voy a pedir perdón. Es un montón de arruinados que a veces no han tenido ni bicicleta.
Algunos ni caben que dormir. Pero apenas han llegado a Estados Unidos y se les olvidó de dónde salieron. Ahora solo suben fotografías en su troca, en su carro, la ropa que caminan, el teléfono que se han comprado, y suben los videos de cada semana que de las fiestas que han vivido, las parrandas, las cervezas, las chelas, como dicen por allá, y las carneadas que se hacen. O sea, ahora sí puedo exhibir el poderío que tengo. Pero se les olvidó aquella gente que se dejaron en Honduras, que le dijeron cuando yo llegue a Estados Unidos, no me voy a olvidar de ustedes. Estoy hablando de personas que aún estuvieron en el Palacio del Rey, que dijeron, pastor, ore por mí. Para llegar allá, yo les digo, mire, yo aquí nunca he podido dar una ofrenda, pastor. Aquí yo no he podido ayudar a la iglesia, porque yo aquí usted sabe que voy a coyol quebrado, coyol comido. Y incluso personas que han tenido buen trabajo en Honduras y que siempre justificaron diciendo, no ayudo porque no me alcanza. Pero cuando llegue a Estados Unidos, pastor, yo le voy a apoyar en esa obra. Yo voy a apoyar el Palacio del Rey. Algunos tienen años ya de estar allá y todavía estoy esperando. No ayudan, pero ni para el detergente que te necesita para lavar el palopiso, el trapeador, ni para una escoba tan miserable como una escoba, ni para eso. Qué terrible. Pero sí tienen para teléfono de último modelo, para exhibir sus fiestas, su parranda, sus carnes asadas que se hacen y sus cervezas allí, y la música que escuchan y el carro que andan. O sea que han caído en lo mismo que ha caído todo el mundo, comiendo y bebiendo y viviendo en pecado sexual. Y algunos dirán, ay, pastor, me está juzgando, usted nunca me ha visto a mí con una mujer, ni con un amante, y las mujeres dirán a mí nunca, no, yo sigo con el mismo hombre, sí, sigo con el mismo hombre, pero ando enseñando las nalgas. Cuando estaba allá en aquel pueblito arruinado donde vivía en Honduras, caminaba media desnuda porque no le alcanzaba para ropa. Y aún así trataba de taparse, si no por lo menos nosotros como pastores en la iglesia, como de la iglesia, en algún momento le dijimos, tome, llévese esta ropita, porque como podíamos, pero allí siempre estábamos ayudando a los hermanos, aún gente de esos arruinados que les digo que se fueron para Estados Unidos. Qué terrible. Y alguien dirá, pastor, está llorando, está... No, yo estoy en Costa Rica en este momento. No estoy en Honduras, no estoy en el Tracopán, no estoy en la iglesia. Tengo más de 4 meses de estar en Costa Rica parado aquí, encerrado. No puedo salir porque están cerradas las fronteras. Tengo más de 4 meses. Y tampoco le voy a decir, ay, mándeme una ofrenda acá que me estoy muriendo de hambre. No, Dios siempre busca cómo sostener a sus siervos donde quiera que estén. Ya podemos estar metidos en una cueva y allá nos manda la comida. Allá como Elías, metido en medio de un montón de monte, en una jungla, allí había agua en aquel arroyo de Kerib, y allí llegaban los cuervos a llevarle su comida. Lo que le quiero decir es que quiero que despierten. Aquellos que han tenido esta actitud despierten, porque ya cayeron en la misma actitud de los del tiempo de Noé y la misma actitud de los del tiempo de Lot, que solamente tenían tiempo, o sea, trabajaban solamente para sus placeres, comer y beber. O sea, le estoy hablando no de comer y beber como una necesidad que Dios mismo le estableció en el ser humano. Estoy hablando de que el término ahí, comer y beber, significa una vida desenfrenada de parranda, donde el ser humano dice, bueno, hagámonos una carneada porque mira que el vecino allá como le huele a carne la situación allá, que mira que nosotros también podemos. ¿Y qué es lo que hacen? Invitan a aquellos que tienen sus trocas, que tienen sus carros, para que vengan a sus eventos y que sientan, y la música y las cervezas y aquel montón de carrotes ahí, de carrazos estacionados, cada quien luciendo sus carros y sus equipos de sonido. Esta es la vida que es el ser humano.
ha estado viviendo. Plantando, mire, la palabra aquí, repito nuevamente, Lucas 17, en el versículo 29, repito nuevamente, más el día, perdón, el versículo 28, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían. Ya le expliqué comer y beber lo que significaba. Esa vida de vanidad, de que comer y beber es un derecho que Dios nos establece. Pero que coma usted decentemente con su familia, en su casa. Pero que usted vaya al supermercado a gastar un montonón de dinero, como dice la escritura, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es leche, en lo que no es pan, en lo que no sacia? Y alguien dirá, pero no, si vamos a comprar carne y tortillas y qué sé yo, que yo no entiendo qué es lo que hacen en todas esas parrilladas, pues, pero lo que me refiero que usamos el término carne porque es lo primero que va. El problema es que botan infinidad de dinero, cientos de dólares, para comprar cantidades que al final mucha de esa carne se va a perder, se va a dañar. Hay gente necesitada en las calles. ¿Cuánto le daríamos de comer con todo ese dinero que usted bota, con todo ese dinero que usted desperdicia en una fiesta, en una parranda, solo porque quiere que los demás vean que usted hace mejor parrillada que el vecino, mejor carneada y que invita a más gente? O sea, ese es el pecado. Este es el pecado del tiempo de Noé y el pecado del tiempo de Lot. Porque detrás de estas fiestas, lo que se mueve es, o lo que los mueve es la vanidad de exhibición, exhibicionismo, el orgullo, la arrogancia de decir yo soy más poderoso, la fiesta mía estuvo mejor, hubo más gente, hubo más música, hubo más carros, hubo más gente de plata. Este mismo orgullo de saber cuán poderoso era le llevó consecuencias graves al rey David. ¿Cree usted que no le va a pasar factura a usted? Que con arrogancia dice, tomen una foto para ver cuánta gente hay aquí y publiquémosla para que sepan cuántos amigos tengo. Tómenle una foto a la parrillada, que son a veces como de 3 metros de larga, aquellas parrillas echando fuego, echando humo y llenas de carbón, y aquel montón de carne colocada allí, el lomito de una cosa y lomito del otro, y chorizo de esto y chorizo del otro, y aquellas cosas, y tómele una foto para publicarla, para que, y ya sale ahí el anfitrión haciéndole el dedo así, y posando para luego publicarla. Cuando mucha gente, quizás de su misma familia en su tierra, no tienen ni para comer juniapa, o solo juniapa comerán. Algunos sabrán que es juniapa, pero es un monte, es una hoja que tiene un tipo de sabor que le da sabor a la comida. Se usa para cocinar, así como acá en Costa Rica, con el apio, el culantro, la cebolla, el tomillo, el orégano, que se usa para que los alimentos agarren un sabor. Así es la juniapa en Honduras. Imagínense. ¿Por qué? Porque a la persona se le olvidó la actitud de amor a sus semejantes. Lo único que les importa es la exhibición, la vanidad, el orgullo. Porque les gusta que les comenten, hombre, que estás en grande. Oiga, qué poderoso que estás hoy. Hoy sí te da la gran vida. Hoy sí puedo rajar, dicen. Se les olvidó que Dios tiene el poder para darte algo, pero también para quitarte. Cuando viene la mano de Dios sobre estas personas con esta actitud, entonces comienzan a
a buscar cualquier otro tipo de justificación, menos entender que la mano de Dios es la que está detrás de estas crisis para que te entiendas. Mira, el problema en tiempo de Noé y de Lot, aparte del problema de que le estoy hablando de codicia, avaricia, orgullo, vanidad, desenfreno sexual, en el tiempo de Sodoma, nosotros conocemos que el juicio vino por el pecado sexual de la sodomía, del homosexualismo. Esto es el punto, ese es el iceberg. Ese es el punto más alto de todo esto, pero ¿qué llevó a esta generación a recibir el juicio de Dios? Jesús nos lo explica y dice, porque solamente tenían vida para lucir lo que tenían, para vivir en fiestas y olvidarse de lo espiritual, porque solamente tenían actitud para vivir una vida de desenfreno sexual y de placer en todos los ámbitos de la vida. Pero vea qué más, dice, plantaban. Me llamó la atención esto, dice, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Jesús nos está diciendo que Sodoma, o sea, las ciudades que estaban en la llanura donde habitaba Lot, se volvieron unas ciudades comerciales, donde se movía una economía tremenda, donde ahí habían un sistema bancario que manejaba las finanzas de aquellas ciudades. Había mucho comercio, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Eso habla de posesiones. O sea que el ser humano se volvió avariento, codicioso. Unas personas con el único afán de poseer y de dominar. No es exactamente lo que estamos viviendo en esta generación. Lo que se ha vivido de aquí, de COVID-19 para atrás, lo que se ha vivido de coronavirus para atrás, lo que se ha vivido desde marzo para atrás del 2020, ha sido exactamente lo que describe Jesús en Lucas 17 y en Mateo 24, verso 37 en adelante. Una generación materialista, una generación donde sacó a Dios del gobierno y se puso él a sí mismo diciendo, yo decido qué es lo que quiero para mí, cómo quiero vivir la vida. Pero como dice Mateo 24, que aquellos de aquella generación no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. O sea que Noé les estaba dando el mensaje, les estaba diciendo, ustedes se apartaron del camino recto. Ustedes ya no siguen el camino de nuestros antepasados. Ustedes han vuelto su vida avarienta, su vida codiciosa, arrogante. Están viviendo solamente en desenfreno y en fiestas. O sea, Noé tuvo que haberles dicho por qué vendría el juicio contra esa generación. Noé dice la escritura en el Nuevo Testamento que fue pregonero de justicia. Pregonero es un anunciador, pregonero es un predicador, pregonero es alguien que da un aviso, alguien que está alertando sobre algo. Así que Noé tuvo que estar señalando el pecado de ellos, el pecado, la violencia, la avaricia, la codicia, la vanidad, el orgullo, la arrogancia, el afán de poseer, de dominar, de obtener cada vez más control y dominio y ser dueños de todo. Pero dice, no entendieron, cuando empezó a venir la tormenta, no entendieron. O sea, durante todo ese tiempo no entendieron, vieron el anuncio, vieron el arca en construcción y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Cuando vino COVID-19, el COVID-19 le puso fin a un montón de cosas. O sea, la mano de Dios en este tiempo de crisis ha paralizado en el mundo el comer y beber.
las fiestas. Ha traído una paralización en el comprar y vender, aún en el desenfreno sexual. Porque ahora el ser humano tiene miedo de andarse acercando a cualquier otra persona con la quien no convive todos los días. Mire que hasta las medidas que están tomando para la seguridad con esto del COVID-19, dicen no te reúnas con gente extraña, no visites gente extraña, no te acerques a gente extraña, porque pronto regresas a tu casa y vas a contaminar a los que están en tu casa. Solamente se permiten las burbujas sociales, o sea, el mismo entorno donde vivo diariamente, o sea, convivir con mi esposa y con mis hijos. Mire qué tremendo, cómo Dios nos está hablando. Dios mío bendito, cómo no lo podemos entender, cómo el mundo no lo va a entender, que nos está hablando a través de esta crisis. Es la mano de Dios diciéndole al mundo, así es que yo necesito que ustedes vivan en su casa, con su familia, siempre cerca de, de las personas que los necesitan, de los que tienen que estar, que están bajo su responsabilidad. Olvídense de los de afuera. ¿Por qué? Porque esta vanidad siempre, tráigame 40 libras de carne, 40 o 20 kilos de carne, y tráigame tanto esto, tráigame tantas chelas y tantas cervezas y tantas birras, como dicen en Costa Rica, porque voy a tener una gran fiesta. Invitemos a medio mundo. La gente lo publicaba por el Facebook, lo publicaba por Instagram, lo publicaba por el WhatsApp. ¿Para qué? Para que la gente, los amigos llegaran, y la gente llegaba con sus trocas y con su música y con todas sus cosas y con sus mujeres y son unos desenfrenos y unas orgías, y Dios les puso el freno de un solo golpe. Por lo menos los que están obedeciendo, pero hay muchos que les vale también y que dicen, a mí qué me importa estas leyes. O sea, están viendo que Dios mismo puso su mano poderosa para crear esta crisis, para que el mundo entienda. O sea que hasta el hombre debe que decir, pero si me voy a acostar con una mujer que yo, o sea, la prostituta, las mujeres de la calle, las que caminan vendiendo el cuerpo, esas que en las calles caminan enseñando las nalgas, que caminan enseñando todo, provocando para que los seres humanos caigan en el pecado del adulterio, la fornicación, hasta eso se ha detenido. ¿Por qué? Porque hay un temor en la gente. Hay temor de que la otra persona tenga contagio. Imagínense, si hoy en día le dicen no salude de mano, no salude de beso, mantenga una distancia de 1.8 metros por lo menos. Imagínense, la persona que quiere ir a pecar con otra, la que quiere ir a adulterar y a fornicar y tiene que darle besos y tiene que tener una intimidad sexual y tiene que abrazarla y tiene que desnudarla. Ay, Dios mío, si así el mundo no entiende. Porque ahí en el tiempo de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Yo espero que ustedes estén entendiendo el mensaje de Dios, la mano de Dios en este tiempo de crisis. Es la mano de Dios para que el mundo se arrepienta y cambie. Padre mío. Mire lo que está sucediendo. Cómo vino Dios y hasta la vanidad le puso un freno. Pensemos en aquellas mujeres que antes de salir a la calle pasaban 2 y 3 horas frente al espejo haciéndose un montón de arreglos, si no es que iban a la sala de belleza, pintándose la boca, depilándose, sacándose las cejas, poniéndose pinturas por todos lados, cremas por todos lados, para verse atractiva, según ella, hermosa y seductora. Ahora, de nada sirve eso, porque te puedes poner todo lo que te pongas en la cara y después tienes que ponerte una máscara en la cara, y hasta ahí se te llegó tu belleza. Hasta ahí se llegó tu belleza. Mira que incluso cuando sonríes provocativamente, nadie puede verte la boca para que no estés sonriendo, no saben si estás sonriendo, ¿no? Es más, hasta las personas que tienen odio en el corazón cuando ven a alguien que les cae mal, que lo rechazan, que
pandean la boca para un lado y hacen un gesto con la boca de desprecio, de desaprobación. Ahora ni eso puedes porque el otro no se da cuenta si estás diciendo con la boca que lo odias, que le caes mal. O sea, aún así no entendemos. Mire, por ejemplo, en la actualidad, en este tiempo, ha habido una moda que hasta el hombre se ha vuelto metrosexual. Por ejemplo, la barba en este tiempo ya no es los hombres no la usan porque es una regla divina, sino porque es un atractivo. La mayoría de los hombres hasta están comprando tratamientos, medicamentos que se ponen en su cara para que les salga una barba frondosa y exhibición, para exhibir la vanidad del hombre, para exhibir esa barba, que se mandan a operar los labios para hacer otros más gruesos, otros más delgados, se arreglan la nariz, se arreglan los pómulos. ¿De qué sirve toda esa gran inversión que están haciendo los vanidosos? Si tienen que ponerse una máscara en la cara y hasta ahí se ocultó todo. Se acabó tu belleza. Se acabó tu vanidad. Imagina si vas a un banco, allá estabas exhibiendo, ahora no puedes. Es más, ni siquiera puedes ir a los bancos. ¿Cuántas cosas que Dios está diciéndonos a través de esta situación del COVID-19? Es la mano de Dios en este tiempo de crisis, anunciándole al mundo que su venida está cerca. Compraban y vendían una vida comercial. El centro de la vida del ser humano en aquel tiempo era el comercio. Ese ha sido este tiempo. La vida del ser humano se ha movido a través del comercio, puro comercio, todo es dinero, hasta las congregaciones se han vuelto comerciantes, los pastores se volvieron comerciantes, los predicadores se volvieron comerciantes, todo mundo en esta generación de lo que encuentra hace comercio. Encuentran un enfermo y hacen comercio con un enfermo. Se toman una foto, se toman una selfie dándole un peso y luego la publican para luego decir, mire que yo ayudo a los pobres, mándeme también. Hay gente que vive de esto, engañando a la gente que está en los Estados Unidos, diciéndoles que manden dinero y para ayudar a otros, y lo único que se ayudan son ellos. Miren los políticos, cómo se roban el dinero, cómo se han hecho millonarios a través de estas crisis, estos problemas también. El ser humano trata de hacer comercio de lo que encuentra. Compraban y vendían, pero de un momento a otro se cerró todo. Las grandes empresas cerradas. Ya no hay movimiento comercial, no hay compra y venta. La gente tiene dificultades para vender los mangos, vender los elotes, para vender las yucas, para vender cualquier cosa, no digamos para vender electrodomésticos. En este momento, ¿quién está pensando en comprarse un televisor, en comprarse una tablet, en comprarse un teléfono de última hora si ni siquiera sabes si vas a tener dinero para comer mañana? ¡Qué tremendo! Cómo en un momento a otro Dios vino y puso su mano poderosa y trajo esta crisis para que el mundo entienda que solamente están viviendo en una vida de consumismo. Ese consumismo se acabó. Ese consumismo se acabó. En un momento a otro, en Honduras, por ejemplo, la gente que sale hoy vuelve a salir hasta dentro de 15 días a la calle a comprar. Solo puede ir por el número de identidad. Número de identidad. Y ese número de identidad se repite hasta dentro de 2 semanas. Los bancos cerrados, los comercios cerrados. Costa Rica, igual, hay que solo por número de placa de vehículo. Por ejemplo, que toca salir mañana lunes, ya no puede salir el martes, ni salir el miércoles, ni salir el jueves, ni salir el viernes. Ya no podemos decir voy para allá, voy a ir a comprar, voy a ir a vender. No puedes ni comprar ni vender. No puedes decir, no, si yo soy vendedor de aguacate, yo soy vendedor de esto, yo soy vendedor de otro, y te pones en cualquier lugar porque quieres vender. No, se acabó. Y si te pones ahí, te levanta la policía y te lleva preso. Pero estamos viviendo en un tiempo donde cada día todavía un libre comercio, había los empresarios y las MIPIMES y todas estas cosas. O sea, el mundo era consumir, comprar y vender, comprar y vender. Pero de un pronto a otro se acabó todo. Plantaban, edificaban,
O sea, el mundo en aquel tiempo lo único que tenían era tiempo para buscar la manera de producir para tener más dinero, para fomentar su orgullo y su vanidad. Pero hoy en día, ¿de qué te sirve plantar si no puedes vender? Y si plantas algo, te lo van a ir a robar porque la gente se está muriendo de hambre. Hay crisis humanitaria, crisis de comida, crisis económicas en todos los países. Y no es el cuento de que no, este es un invento de hombres, eso lo creó el hombre, el gobierno, que el presidente nos quiere estar encerrados. No es eso, es la mano de Dios. La mano de Dios es la que ha traído esta crisis al mundo para que el mundo entienda que todo lo que sucedió en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, todo lo paralizó en un solo momento el Señor. Para que entendamos. O sea, al rey David, cuando le dijeron, viene un juicio, 3 opciones te da Dios, ¿cuál de ellas quieres? ¿Quieres caer en manos de tus enemigos y huir delante de ellos, que te persigan durante 3 meses? ¿O quieres que te venga una plaga durante 3 días de parte de Dios? Y David dijo, yo prefiero caer mejor en las manos de Dios. Ojalá que me esté entendiendo lo que le quiero decir. Vienen cosas tan terribles sobre este mundo. Esta es la última oportunidad que Dios le está dando al mundo. Esta plaga es la mano de Dios diciéndole al hombre, todavía te estoy dando una oportunidad. Esta plaga es para que entiendas. Ay, Padre mío. Gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga a todos. Los que están ahí conectados todavía. Ya son las 10:46 acá en Costa Rica. Hay lugares que son las 12 de la noche, 1 de la mañana. Pero bueno, ahí lo va a ver en repetición si Dios así lo permite. Gloria a Jesús. Quiero que me entiendan. David dijo, antes de caer en la mano de mis enemigos, en mano de hombre, yo prefiero caer en las manos de Dios, que va a traer plagas y pestes. Pero yo sé que es la mano de Dios y que la misericordia de Dios va a estar conmigo. Mire, lo que está por venir es tan terrible. Los hombres se van a matar unos con otros. Esta crisis, las consecuencias que van a haber después de esta crisis actual, consecuencias económicas, las naciones se van a enfrascar en guerras por controlar un poco de agua, un poco de comida. Viene una crisis tan terrible sobre este mundo. El ser humano se va a levantar contra el ser humano. Pero esta es mano de Dios en la actualidad. O sea, aproveche esta oportunidad de caer en manos de Dios. Dígale, Señor, gracias. Porque aunque esta situación está duro, está difícil, pero entiendo que la vida mía ha estado regida por vanidad, por codicia y por avaricia. Todo ese montón de gente que se ha ido para los Estados Unidos por avaricia, por codicia y se han olvidado de Dios. Entiendan este mensaje. Más vale que soporten esta peste. Más vale que no se queje porque no hay trabajo, que no puede comprar, porque no puede vender, porque no puede. Usted, mujer vanidosa, mujer que camina enseñando las nalgas y los pechos, exhibiendo lo que Dios le dio. Recuérdese que David recibió una consecuencia porque él quiso exhibir lo que él tenía. David quiso que el mundo supiera qué capacidad él tenía.
¿De qué disponía? Y Dios no se lo permitió. La mujer vanidosa que solamente busca exhibir su cuerpo y exhibir su rostro y exhibir sus virtudes que Dios le dio. Dios te las dio, pero tú no eres dueña de nada. Un día entregarás ese cuerpo, vas a dar cuenta a Dios por ese exhibicionismo. Entonces comprende usted que se vive quejando ahí, ¿hasta cuándo se va a acabar esto de andar con esta mascarilla? ¿Hasta cuándo voy a dejar de ponerme esta mascarilla cuando salgo a la calle? ¿Por qué? Porque ahora los hombres te vuelven a ver y ya no sabes si sos bonito o sos fea. O sea, más bien hoy los feos son los que estamos en este momento agradecidos. ¿Por qué? Porque de pronto podemos ocultar lo feo que tenemos en la cara. Miren mi problema que me quedó cuando me pegaron los 16 machetazos. Yo no puedo sonreír. A veces hay gente que me manda comentarios. Sonría, pastor, no sea tan... Si yo sonrío, la boca se me va por un lado, porque yo hay un lado que la puedo mover y el otro lado no lo puedo mover. Entonces, donde yo me río solamente un lado que es más... usted puede ver que yo cuando hablo solamente por un lado, o sea, que más se me mueve. Entonces, si yo me sonrío, entonces se me jala la boca, se me jala por un lado. Entonces, por eso evito sonreír, porque al final sirvo de burla para la gente. Entonces, si yo salgo a la calle y me toca que ponerme una mascarilla, yo por lo menos hoy sí me doy gusto sonriendo. Me sonrío con ganas y nadie se da cuenta de mi problema ni mi defecto. Pero los bonitos, aquellos que se dejaban crecer esa barba frondosa para exhibir sus labios y dicen, ¿hasta cuándo se irá a terminar a andar con esta máscara maldita? Porque ya las mujeres no me pueden ver si soy bonito o soy feo, para andarse quitando la máscara es un problema. Mire la gente hoy en día, eso de los frenillos en la boca, hasta el que no los necesita, se los pone porque ya no son por una necesidad de enderezar sus dientes, sino porque se ha vuelto una moda, porque no sé, como que le da más placer a la otra cuando se besan o cuando sonríen, siente que su sonrisa es mejor. Yo he visto a unos ancianos ahí que ya no tienen ni dientes, pero se ponen el frenillo para que la gente no se dé cuenta que no tiene dientes, sino que les mire el frenillo brillante. Vanidad. Pero hoy con la mascarilla, de nada te sirven tus frenillos. Yo quiero que comprendan el mensaje de Dios a través de esta crisis y de esta plaga. Es como cuando David dijo, prefiero la plaga en vez de caer en manos de mis enemigos. El enemigo del ser humano no es Dios. El enemigo del ser humano es él mismo y es el diablo, es el pecado. Yo creo que tú seas inteligente como David y que digas, yo prefiero mejor soportar esta plaga, aunque está dura, aunque está complicada, aunque trae consecuencias, pero es mejor que terminar en el pecado, que es mejor que terminar en las manos del diablo, porque el diablo no va a tener misericordia de ti como la tiene el Señor. Si tú te arrepientes, el Señor tiene misericordia de ti. Yo espero que esta palabra les sirva de ayuda. Y te quiero guiar a través de un momento de oración para decirle al Señor, gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra y de entender lo que está sucediendo. Gracias por darme esta oportunidad. Y yo sí quiero aceptar que esta crisis ha sido mano tuya, no con el propósito de destruir, pero sí con el propósito de castigar el pecado. Yo reconozco que he pecado, dígaselo al Señor, reconozco que he pecado, reconozco que mi vida se ha llenado, ha caído en vanidad, en orgullo,
en codicia y en avaricia, que mi vida ahora ronda en el exhibicionismo, en que solo me ha interesado vivir en una vida de placer, como el tiempo de Noé, como la generación de Noé, la generación de Lot, que he vivido en fiestas, que he vivido en placeres carnales, que solo he vivido, que he trabajado para darme lujos que van en contra de tu voluntad, solo para fomentar mi avaricia, mi codicia, mi vanidad y mi orgullo. Reconozco que he vivido una vida de exhibicionismo, donde solo me ha interesado llamar la atención de otros. Me he equivocado, Señor. Acepto tu juicio y acepto tu disciplina. Me arrepiento de todo corazón y mi corazón te pido que me ayudes a cambiar. Límpiamelo. Y te prometo ser diferente de aquí en adelante. No importa cuántos juicios más vengan, pero yo he entendido que este juicio, esta plaga, ha sido mano tuya que ha creado esta crisis, no con el fin de matarme, no con el fin de destruirme, sino con el fin de hacer que yo vuelva mis ojos hacia ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por darme esta oportunidad de abrir mi corazón, de arrepentirme y de cambiar mi vida. Gracias, Señor. Bendice, Padre mío, a cada uno de los que de los que nos han estado viendo. En el nombre de Jesús, yo los saludo, Señor, los bendigo en tu nombre. Te pido, Señor, que tú los bendigas. Bendice a aquel que ha hecho esta oración y que ha pedido, Señor, perdón y que ha entendido. Gracias por darme la oportunidad de traerle este mensaje a mis hermanos. Gracias porque ya recuperamos nuevamente el internet en este lugar y porque me he sentido un poco mejor de mi salud aquí haciendo un esfuerzo por algunos dolores que todavía hay en mi cuerpo, pero aquí, Señor, haciendo este esfuerzo, sabiendo que el mundo necesita que los verdaderos hombres tuyos, los verdaderos siervos tuyos, aquellos que predicamos la sana doctrina sin ningún interés, sin ningún comercio, Señor, hagamos nuestro trabajo. Gracias, Padre Santo. Saludo y bendigo a mis hermanos que han estado pendientes. Ahí el pastor Richard allá en Cofradía, Honduras, al hermano Félix Nájera, la hermana Irma Maloya allá en Michigan también. Gracias, hermana, por sus saludos. Hermano José Alfredo Valle ahí en la entrada de Copán. Y a todos los que han estado viendo esta transmisión a través del Facebook y los que lo van a ver luego a través de la grabación, los que van a verlo ahí a través de YouTube. Hermano Pablo también, hermano Pablo Madrid, Dios me lo bendiga, hermano. Bendiciones, hermano, dice Inran Gil, saludos, hermano. A la hermana Carla también, a su esposo, a su familia, a todos los que han estado pendientes, ahí a la hermana Mari en España, la hermana Araceli en España, la hermana Nelly allá en Nueva York, la hermana Sila allí en Nueva Jersey, el hermano Ángel Palma ahí en Houston, la hermana Lucy en Houston, la hermana se me va. Saludos, hermana, allá también en California, a los hermanos allá en el estado de la Florida también. Saludos para ustedes, al hermano Felipe, la hermana Guadalupe allá en México, la hermana Rocío también en México, la hermana Patricia en Colombia, los hermanos aquí en Costa Rica también que han estado conectados. Saludos para todos ustedes en el poderoso nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Saludos para todos, que Dios me los bendiga y será en una próxima transmisión que podamos hacer. Saludos para todos, ha sido un honor, un privilegio haber compartido con ustedes. Gloria a Jesús. Aleluya.